Ah, Gracias una vez más por la invitación. Quiero decirles que hemos tenido una semana con mucha actividad y nos ha costado realmente tener espacios exclusivos para la meditación con ustedes. Sí lo hemos tomado, pero quiero contarles que la semana pasada tuvimos 3 fallecimientos muy seguidos uno del otro, así que pasé muchos servicios fúnebres. También tuve un tiempo de consejería con algunos ministros cercanos que estaban con problemas y a razón de eso nació en mi corazón un tema y estaba en discusión en mi mente si la forma de entregarle el mensaje a ustedes podía ser expositivo o hacerlo en forma narrativa para cambiar un poco el bosquejo y aprender una manera diferente de escuchar la palabra del Señor. Creo que es oportuno. Lo que les voy a contar tiene que ver con una terapia, ya con una experiencia clínica de Jesús ante el dolor y la equivocación en el ministerio. Quiero que abran sus Biblias. Vamos a leer un pasaje. No quiero leer un texto, quiero leerles una historia. Así que vamos a mirar el libro de Lucas capítulo 24, versículo 13, algo conocido para que sea fácil para todos, camino a Emaús. Dice, y he aquí, 2 de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos que se llama Cleofas y dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día en que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas os han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Llegaron a la aldea entonces a donde iban, y hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos,
contaban las cosas de cómo habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Oremos. Padre, queremos de una manera especial que tu Espíritu ministre en nuestros corazones, que hable a nuestra mente, que nos corrija, que nos anime, que nos lleve, Señor, a la comprensión de tu palabra, que tu revelación en nosotros crezca, que las oportunidades de la autocorrección también crezcan en nosotros. De la misma manera, tu Espíritu construya, Señor, esta tu verdad como fortaleza en nuestras mentes y en nuestros corazones. Quita toda opresión, toda molestia, todo lo que aparta nuestra mente de ti, Señor, y seas fluyendo en libertad entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero comentarles un poco. Es que este evento sucedió en Jerusalén. Así que ubicándonos en el lugar donde ocurre, están prácticamente en un lugar interesante. Quiero comentarles que cuando vino este tiempo de la crucifixión no fue en altura como lo presentan los católicos, porque cuando uno llega al lugar, el camino real pasa en tierra, y justo atrás de ese lugar donde debiera de haber sido la crucifixión está una montaña que tiene la figura de una calavera. Ahora actualmente por tierra tiene una parte tapada, pero se ve así directamente. Y supuestamente en ese camino las cruces estaban puestas a nivel de tierra, ¿ya? Porque como los romanos disfrutaban del dolor ajeno para generar dolor, la gente pasaba por ahí y literalmente se imagina Jesús con toda golpes, la sangre, la espalda rasgada, la cabeza perforada, había perdido mucha fuerza, además los clavos en sus brazos y también en sus pies resistían el cuerpo, y un peso muerto va rasgando la carne en vez de dejarla quieta. Por lo tanto, no estamos hablando de un momento con plena libertad. Y fue ahí cuando él dijo, le dijo a Juan, ahí a tu madre, para que lo mirara. Si él hubiera estado en altura, se imagina el esfuerzo que hubiera tenido que hacer para gritar, ¿ya? Eso no ocurre. Entonces la realidad es que la crucifixión fue a nivel de tierra y fue justamente en ese lugar. Bueno, no voy a hablarle de Jerusalén, pero si tiene la posibilidad de ir algún día, se va a dar cuenta de detalles que la Escritura no los relata con la misma eficacia, pero cuando usted llega allá se le aclara la mente, ¿ya? Y comienza a ver la Escritura a colores, dicen, ¿ah? Ahora, quiero contarles un poco este problema. Vamos a decir que Cleofas iba con un amigo y nadie sabe el nombre del amigo. Así que yo voy a asumir el rol de el sin nombre, ¿ya? Y vamos a decir, igual como usted y yo, somos personas que usted mira al lado y no sabe cómo se llaman, pero Dios sí, ¿eh? Dios conoce a cada uno por su nombre. Un día estaba sentado y llegó mi amigo Cleofas. Me senté con él ahí en el piso, empezamos a dialogar. Y entonces me dice, oye, yo quiero contarte algo. Sí, cuéntame. Entonces me dice, mira, ¿has escuchado de el profeta al que le llaman el Cristo? Sí, algo escuché, pero ¿será verdad lo que dicen? Y sí, me dijo, mira, la gente dice que él hace obras que nadie puede hacer si Dios no está con él. ¿Y qué hace, pues? No, mira, te voy a comentar. Él sana a los enfermos. Le llevan todo tipo de enfermedad y todos son sanos. Los ciegos ven. Los sordos escuchan. Los que están paralíticos se levantan. La gente toma su lecho y se va a su casa. La gente está asombrada, le traen endemoniados y son libertados. Todo eso hace, sí. Y es más, te voy a contar, parece que anda por aquí y he escuchado mucho la murmuración de que anda en esta región. ¿Te gustaría que vamos a verlo? Sí, la verdad que me gustaría. ¿Será realmente el Cristo que esperamos? Así que me levanté
con Cleofas y nos fuimos por el camino. Y encontramos una multitud de personas, todos alterados, y no eran pocas personas, eran muchas. Y en medio de esta batalla vimos a Jesús. Y Jesús no era común, hablaba con autoridad, no como los escribas en el templo. Era alguien que tenía una forma de decir las cosas que llegaba a nuestro corazón, era como que nos conociera toda la vida. Así que prestamos atención y, como dice, tenía un porte un poco superior que el común de los judíos. Así que por su semblante usaba una barba larga y la tenía partida en dos, porque representaban a todo Israel, las 10 tribus del norte y las 2 del sur en su división. Así que en esta experiencia se podía distinguir, probablemente era un nazareo, usaba un nazariato porque no se cortaba el pelo, probablemente tenía el pelo largo. Y quiero contarle que nos acercamos con temor, como muchos de nosotros nos hemos acercado a Cristo con temor. ¿Será verdad lo que nos dicen de Él? ¿Será verdad que Él conoce todo de nosotros? ¿Será verdad que el Señor tiene una forma particular de llegar a nuestro corazón? Así que con temor y con cuidado nos acercamos. Y empezamos a escucharlo. Y empezamos a ver con nuestros ojos que todo lo que se decía de Él era verdad. Y vimos como la gente traía enfermos de todas las ciudades y vimos que Él, tocándolos, se sanaban. Y vimos a los ciegos ver y vimos a algunos saltar en el nombre del Señor porque venían atormentados y en ese lugar eran libres. Así que nuestro corazón empezó a arder y empezamos a abrigar una esperanza y dijimos, hemos hallado al Cristo. Esta es la persona la cual hemos declarado y hemos esperado todo el tiempo. Así que tomamos una decisión. Como en la época de Jesús, las escuelas griegas eran comunes, de que los maestros iban adelante y los alumnos atrás. Así veíamos a Jesús caminando y multitudes siguiéndolo. Así que nosotros nos miramos y yo le pregunté, Cleofas, ¿sería bien que nosotros dejásemos nuestra casa y lo siguiéramos? Y él, sin dudarlo, sin problema, me dijo, sí, me dijo. Yo creo que es la mejor decisión. Seguir a Jesús debe de ser nuestra decisión personal. Y tomamos la decisión y dejamos nuestra casa y lo seguimos en el camino. Y puede ser esta una verdadera esperanza. Y en la medida que lo fuimos viendo caminar y enseñar, nuestro corazón y nuestra razón de vida empezó a crecer. Así que ahora para nosotros Jesús era nuestro ideal. Era la persona que nosotros esperamos. Todo lo que con Él, todas las cosas eran posibles. No había problema. Nosotros vimos que faltaba alimento y éramos más de 5,000. Sin embargo, de una forma milagrosa empezó a aparecer pan y a aparecer peces. Y lo empezaron a repartir y nosotros estábamos sentados en uno de esos grupos. Y ahí comimos y vimos cómo sobraban las canastas. De todos los lugares sobraba pan. Pero yo escuchaba a algunos de los discípulos que decían, este milagro lo hizo Dios con solo 5 panes y 2 peces. Y eso era imposible para nosotros. Pero cuando vimos eso, nuestro corazón decía, estamos frente al Cristo. Así que tenía una tremenda confianza. Pero como en toda la cultura, teníamos que volver en adelante esta relación. Era tiempo de Pascua. Y en la Pascua había una orden de que todos fueran a Jerusalén. Así que nosotros fuimos. Claro, no pudimos entrar donde estaba el maestro, porque el maestro estaba con los suyos, con su círculo cercano, comiendo en la casa de María. Pero nosotros fuimos a la ciudad y nos sentamos a comer con otras personas que también seguían a Jesús. Y había muchos que seguían a Jesús y no les conocíamos los nombres, como hay muchos en la ciudad.
y no sabemos quiénes son todos los creyentes. Mas nos sentamos con ellos a comer. El tema es que mientras comíamos, empezó a haber un alboroto. Había venido una comandancia de soldados romanos y habían ido hacia la casa o hacia el lugar donde estaba el maestro. Y todos nosotros lo vimos pasar y vimos cómo marchaban y dijimos, algo debe haber pasado. Nunca nos imaginamos que ellos iban a ir a buscar al maestro. Pero cuando vimos el alboroto, entonces corrimos. Como todos nosotros queríamos saber qué ha pasado, por qué tanto ruido, por qué tantas cosas. Y nos dimos cuenta que en aquel lugar Pedro, uno de los principales y que también era de nuestro propio sector de donde veníamos, le había cortado la oreja a un soldado y vimos que Jesús la había tomado, la puso en su mano y la oreja volvió a su orden. Y fue un milagro, todos lo vimos, estábamos ahí, pero igual se lo llevaron. Y entonces entró en una desesperación. Nosotros esperábamos un desenlace diferente. ¿Por qué? Porque le habíamos visto sanar enfermos, echar fuera demonios, lo vimos hacer milagros y pensamos entonces que ahora ya el Señor iba a decir 2 o 3 palabras, iban a venir ángeles a ayudarle y todo iba a acabar. Pero no fue así. De lejos empezamos a ver que lo llevaron y no podíamos ver adentro, pero sabíamos que todos los que entraban ahí al templo, o digamos el lugar donde estaba Herodes, en el patio de ese lugar se hacían los azotes. Conocíamos el lugar porque había una madera grande en el centro y era el lugar donde a las personas las hacían abrazar y les amarraban las manos y luego les quitaban la espalda, la ropa y le pegaban con un látigo. Y esos látigos no eran fáciles de entender, tenían 9 correas y cada correa tenía pedazos de hueso y pedazos de metal con ganchos. De modo que cuando estos golpeaban, estos rasgaban la piel y se enterraban en la espalda. Y según la tendencia de la ley, 39 hasta 40 latigazos podían haberle dado a una persona en rebelión. Pero él era el maestro. Ninguno de nosotros pensaba que él iba a vivir esto. Sin embargo, la gente hablaba, yo escuchaba, todo lo escuchaba, pero no lo veía porque yo no podía estar en el lugar donde estaban los demás. Sin embargo, sabíamos que lo había sido llevado a los principales sacerdotes y que estaba siendo juzgado. Pero ahora pasó algo distinto. Cuando lo llevaron a la cruz, nosotros también fuimos con la multitud. Y veíamos en el camino como él iba sangrando con esa corona de espinas en su cabeza y descubierto amarrado en una madera que pesaba aproximadamente 40 kilos, entre 40 y 50 kilos. Así que llevaba un peso a lo largo y el camino es estrecho. Cuando uno pasa por la Vía Crucis, uno encuentra que hay un camino que es real y hay uno que es ficticio, histórico, nada más que es inventado por ellos. Pero uno baja por esa calle y es una calle angosta. No debe ser más grande que de aquí hacia la pared. Así que la gente se amontonaba a las orillas para ver. Por eso los soldados iban golpeando con el látigo a los lados y diciendo: háganse a un lado porque llevamos reo a la muerte. Así que toda la gente se hacía a los costados para que pasara Jesús con esta madero en sus brazos. ¿Y qué hago yo? Decía, yo no podía entenderlo, era el maestro, era la persona en la cual habíamos confiado y pensábamos que era el que habría de redimir a Israel. Y ahora lo estábamos viendo que iba camino a una crucifixión y no entraba en mi mente. Así que me apegué a los apóstoles, aunque no hay que creerle mucho a los apóstoles, pero bueno, entraron a los apóstoles, y los apóstoles tuvieron un problema. Resulta que estos discípulos de Jesús
lo que hicieron es que cuando Jesús empezó a ser llevado a la cruz, se alejaron de la cruz y miraban de lejos. Me parece conocido eso. Bueno, miraba de lejos. Y cuando estaban en esta actitud, solo Juan, que era el discípulo amado, estaba cerca de él. Y su madre, María, que lo había acompañado durante el ministerio de vida. Y ahora los discípulos se empezaron a esconder. ¿Y a dónde fueron? A la casa de María. ¿Y cuál es la casa de María? Bueno, María, la madre de Juan Marcos. ¿Recuerdan cuando Jesús iba hacia Jerusalén y mandó a los discípulos a adelantarse para preparar la Pascua? Era la última Pascua que iba a estar en el lugar. Y les dijo, cuando ustedes encuentren a esta persona que lleva el cántaro de agua, seguidle y decidle al Señor de la casa, ¿ya? ¿Dónde está el aposento donde he de comer esta Pascua con mis discípulos? Así que ese lugar era el aposento alto y es el lugar donde se hizo esta Pascua. Ahora, si bien es cierto, el libro de Lucas es el único que dice que el lugar donde se reunían los discípulos era la casa donde se hacían cultos. ¿Y dónde hacían culto? En la casa de María, donde la gente, los discípulos venían y se escondían. Fue el lugar donde Pedro, en la época cuando estuvo preso, salió de la cárcel por el ángel, se fue a la casa de María y golpeó la puerta y no le reconocieron, porque ellos no creyeron de que él había sido libertado. Yo quiero decirle, era una casa conocida por los apóstoles. Así que la gente iba a ese lugar, pero ahora no era un lugar donde estaban celebrando, sino estaban escondidos porque tenían miedo. Tenían miedo porque a Pedro ya lo habían descubierto mintiendo. Buen apóstol, ¿ya? Pero también habían descubierto que la gente cristiana empezó a ser perseguida. ¿Y a dónde se metieron? En la casa de María. Otra vez el mismo problema. Ahora ellos están agobiados y aquí produce un problema. Las mujeres en el día domingo se levantan para ir a ponerle los aceites aromáticos conforme la costumbre. Y cuando llegan al lugar, encontraron de que la piedra llamada Getsemaní, porque la zona donde está la tumba es un lugar donde hay había en aquel entonces una molienda de aceitunas para hacer aceite y de uva para hacer vino, así que habían pozos de mosto. Y esto fue un descubrimiento hace poco. Se descubrió una cavidad con piedras y trajeron a una persona de la Universidad de Jerusalén a revisar y se dieron cuenta de que no era algo común, que eso tenía más de 2000 años. Así que dijeron, no lo toquen. Esto es un descubrimiento arqueológico que hay que recuperarlo. Y empezaron a descubrir y se dieron cuenta que ese lugar era el Getsemaní. Y estaban esas ruecas de piedra redonda con las que molían, las que tienen ese nombre. Así que el Getsemaní no es solamente la piedra, era la zona donde se molían las cosas. Y Jesús fue puesto ahí para hablar justamente de que Él fue molido por nuestras rebeliones. Así llegó el tema, de modo entonces que ahora estas mujeres dijeron que no lo habían encontrado en la tumba. Y que estas mujeres, ustedes saben, era María Magdalena, y María la madre de Jacobo, y las otras mujeres, entre ellas la mamá de Jesús. Pero cuando llegaron a este lugar y le hablaron a los discípulos y dijeron, pero hemos visto unos ángeles. Y los ángeles dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pero ellos no se habían acordado, no se acordaban de lo que Jesús les había dicho. Pero Jesús sí les había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de los ancianos y que también los principales sacerdotes lo rechazaran. Cuando uno comienza a revisar Isaías 53 y ve el ministerio, no desde la perspectiva gloriosa que el mundo habla, sino del desechado, del que fue menospreciado, de aquel que sufrió por nosotros, del que fue molido por nosotros, de la persona que tomó la decisión de sufrir y el mismo Señor dice, lo sujetó a padecimiento. Pero nosotros queremos la gloria,
Y sin padecimiento no hay fruto, si no hay muerte no hay vida nueva. Y el versículo 11 dice algo glorioso. Y vio el fruto de su sufrimiento y quedó satisfecho. Oh, gloria a Dios, que no hemos entendido. Pero ahora no le creyeron. Como no le creyeron, Cleofas me dijo, vámonos, salgamos de aquí. Esta gente, no podemos, están hablando locuras ya, tienen miedo, ya, devolvámonos. Habían salido de su casa y ahora querían volver a ella. Una actitud depresiva, incómoda, que hay que analizarla. Cuando salieron de Jerusalén, camino hacia Emaús, hay 11 kilómetros en diferencia. Así que en estos 11 kilómetros, si usted lo hace caminando, saque la cuenta, ya, no estamos hablando de una hora, estamos hablando por lo menos unas 4 o 5 horas caminando. Así que no era tan lejos, pero cuando iban caminando, ellos presentan este problema, escuche bien, iban conversando de todas las cosas que habían acontecido en Jerusalén. Pasado. Pero Dios en su palabra se presenta presente futuro, no es pasado. Más cuando la persona está en un sentido depresivo, desesperanzado, en crisis, yo quiero decirle que esta es una crisis de fe. Y no hay ministerio alguno que no pase por una crisis de fe. ¿Ya? Así que la gente es confrontado por el Señor para darse cuenta en sí mismo de su realidad. Mas ellos ahora iban conversando. ¿Y de qué conversaban? Repetían los problemas de lo que había pasado. ¿Ya? Todo el acontecer, una y otra vez, la persona que está en crisis usa su mente en esta forma. Repite el problema una y otra vez, pensando que a lo mejor va a encontrar una salida diferente. Pero ya lo pasado es pisado. ¿Ya? No podemos cambiar cosas que ya están hechas. Sin embargo, la depresión no les permite mirar de una manera diferente. Siguen hablando de sí mismos y de su propio dolor. Estaban angustiados, señores. Estaban pensando de que ellos habían sido defraudados por el tremendo ministro que habían encontrado llamado Jesús. Este era un tremendo hombre de Dios. Nadie había hecho las señales de él y ahora estaba muriendo como un ladrón. No es la mejor idea del líder, ni es el ministro triunfante. Así que están los dos caminando en el camino, cabizbajos. Sus palabras indican depresión. Se parece a muchos de nosotros. Y Jesús hace su aparición. Jesús, nadie lo invitó. Ellos no lo llamaron. Ellos no tomaron decisión para tratar su tema, sino que Jesús había resucitado. Él ya no estaba en la misma condición ni en la tumba. Pero ahora Jesús nuevamente vuelve a buscar a los necesitados. Así como antes sanaba a los enfermos, echaba fuera, ahora Él vino a tratar a los suyos. Lo que yo voy a decirle es un mensaje para usted como ministro y como líder. No es problema que tenga crisis de fe. El problema es que Jesús quiere venir a nuestro encuentro. Y nosotros, por nuestro dolor y por nuestra necesidad, tenemos una mente turbada, nublada, y no podemos ver al Maestro. Y así pasa cuando uno está encerrado en su propio problema. No logra ver las demás cosas alrededor, solo piensa en sí mismo. En psicología se habla de este problema como una victimización. Las personas comienzan a decir, solo a mí me pasa, esto me pasa porque yo no soy suficientemente inteligente, ya, porque si yo hubiera sabido que Jesús iba a morir de esta manera, no lo hubiera seguido. Sin embargo, estoy volviendo a casa derrotado. ¿Se ha sentido así alguna vez, verdad? Derrotado en el camino porque pensamos que la sabemos todas, pero Dios no ha venido a nuestro encuentro. Pero Jesús
hace algo extraordinario. La primera cosa que quiero decirle es que Él se acercó a nosotros, no nosotros a Él. Por eso le amamos. Le amamos porque Él nos amó primero. Él estuvo dispuesto a venir aún en medio de nuestro dolor o de nuestra confusión. Y cuando llegó a ellos, se acercó a nosotros. Y nosotros íbamos caminando en el camino y seguíamos conversando. Y de repente se puso a nuestro lado y caminó con nosotros por el camino. Esto es lo que hay que hacer para restaurar a una persona en depresión. Acercarse a Él, porque nosotros no estábamos en capacidad de buscar al Señor. Por nuestro propio dolor y por nuestra propia confrontación, solo pensábamos en nosotros como víctimas. Así que Jesús tuvo que acercarse a nosotros para poder producir este cambio. Y nos preguntó, ¿por qué estáis tristes? ¿Y qué estáis hablando? Entonces Cleofas dijo, tú eres el único que no sabe qué aconteció en Jerusalén. ¿Y qué aconteció? Ya, podía haberle dicho, a ver un momento, yo soy, aquí estoy, yo resucité, mírenme, tóquenme. Pero no hizo eso. Jesús nunca trajo la atracción sobre él. ¡Qué tremendo! Quizás si hablaran de usted, ustedes dijeran, pero un momento, aquí estoy. Pero Jesús nunca hizo eso. Y nunca traiga la atracción sobre usted. Porque el que debe de ser exaltado es Cristo. Y el Cristo resucitado. ¿Ya? Cuando se acercó y les preguntó, este es un acto deductivo, ¿ya? Y en la clínica pastoral se hace esto exactamente. La consejería apunta a varias cosas. Una, a reconstruir la historia desde el afectado, no desde mi experiencia. Así que yo no estoy tratando de hablar de mi experiencia, estoy tratando de entender cómo lo está viviendo el que está doliente. Así que te acercas para escucharlos, ¿ya? Y Jesús tiene las palabras clave. ¿Y qué es lo que ha acontecido? Para que ellos vuelvan a repetirlo. Y al repetirlo, Él puede entender cómo está tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que podemos comprender que con pequeñas preguntas podemos descubrir el estado situacional de la otra persona. Y de esta manera, Jesús hace algo extraordinario. Caminó con ellos. Tiene un principio y tiene un final. Si usted va a ayudar a alguien, no es eternamente. Va a tener que tomar un inicio, usted tomar la iniciativa de acercarse al otro. Y luego tomar la decisión de caminar con el doliente por un periodo de tiempo. Y luego cuando llegue al resultado tiene que alejarse, porque si no se envicia la situación y se quita la atracción de Cristo y se la pasa al hombre. Y cuando el hombre se hace el centro, ya Dios no está ahí. ¿Ya? Por eso tenemos que tener más cuidado. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Jesús tomó la decisión y escuchó a Cleofas. Y cuando repitieron otra vez todo el problema, ellos estaban diciendo, cuánto dolor siento por la defraudación que tengo de mi líder. Para mí era espectacular. En él estaba todo lo que yo anhelaba, pero murió. Lo crucificaron como un ladrón. Y nosotros pensábamos que él iba a redimir a Israel. Y ahí estaban mostrando la raíz de su problema. Habían perdido la esperanza. ¿Se ha dado cuenta que a veces decimos, ese muchacho no tiene vuelta? No hay nada que hacer con él. No hay esperanza para esta persona. Lo condenamos antes de tiempo. Pero Jesús no se dio por vencido, sino les dijo, oh insensatos. ¿Qué es ser insensato? Alguien que no razona bien porque está turbado por su propio dolor y por su propio ego herido. Y no queremos ser líderes con egos heridos, pero tenemos que vivir la etapa del dolor y la herida en nuestro yo, porque el que no crucifica su yo no permite que Cristo se entrone. Y Dios quiere tratar de una manera distinta. Así que cuando le dice insensato es,
no han entendido al Señor. Y sí, déjeme decirle, hay mucha gente en el ministerio que no ha entendido al Señor. Pero luego hizo algo que todos debiéramos de hacer. Tomando las Escrituras, mira, no habló de Él. Él podía haberles dicho, esto era necesario que yo lo viviera. Porque yo resucité, estoy con ustedes caminando. Mas ellos no lo reconocían porque la turbación en su mente les impedía reconocer al Señor. Pero Jesús tomó las Escrituras y tomando por Moisés la ley y los profetas, los otros escritos, estoy hablando de la Septuaginta ahora que está tomando el tema, y empezó a explicarle libro por libro, ¿qué cosa? Lo que decían de Él. Nunca habló de Él. Era lo que los demás dijeron de Él. Las profecías que hablaban de lo que Él iba a hacer. ¿Era necesario que Él sanara a los enfermos? Sí. Hay muchos textos para hablarnos sobre este problema de cómo se empleaba la sanidad en el Mesías. No sanó a los enfermos porque Él era bueno, sino para dar cumplimiento a las Escrituras. Cuando dice en Salmo, Jehová, ¿verdad?, da vista a los ciegos, sana a los enfermos, levanta a los caídos. Es lo mismo que hizo Jesús. Cuando vamos a Jeremías y también a Ezequiel, también nos habla sobre esta acción donde el Señor ha de tener misericordia y justicia para su pueblo. Y esto es exactamente como Dios es un Dios justo. No le dará lo malo a quienes ama, sino el bien. El pensamiento para nosotros es a bien y no a mal. Y yo quiero decirle, cuando uno comienza a mirar las Escrituras, encontramos entonces que el pensamiento de Jesús fue para redimir al perdido, al cansado, al herido. Y quiero plantearle esta realidad. Tomó las Escrituras y le dio una clase magistral de una consejería bíblica. Oh, nos gustaría escuchar a Jesús. Pero Jesús nos dice, a la ley y los profetas tienen, óiganlos. Hay que escudriñar, hay que leer, hay que meternos. Pero cuando empezaron ellos a escuchar, no podemos dejar al Espíritu Santo fuera del propósito. Cleofas, ¿no arde tu corazón? Sí, yo me siento animado. Sí, ¿y tú? Yo también. También me siento animado. El Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios para trabajar en nuestro corazón y en nuestra mente. Y no puede haber una sanidad y libertad sin la obra de Él, porque es por medio de Él que las cosas se ejecutan y no es por la voz de los hombres. Usted no manda al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios le invita a que usted sea testigo del poder de Él. Así que lo que hace usted es que sujetarse a su voluntad. Y ahora el Espíritu de Dios, ahí dice, la palabra de Dios es el arma del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 6. Así que nosotros podemos entender lo que el Señor hizo. No fue hablar de Él porque Él se iba, pero el Espíritu de Dios sí iba a permanecer con ellos. Así que lo que hizo el Señor no fue atraerlos sobre sí para que no entrasen en desesperanza de nuevo. Los atrajo a la palabra para que el Espíritu de Dios interviniera en la vida de ellos. Así que nuestra tarea es aprender, no es traer las personas a nosotros. No son nuestros ministerios más importantes que Jesús. Nosotros tenemos que traer las personas a su palabra y permitir que el Espíritu trabaje con ellas, porque es el Señor que sanará nuestros corazones heridos y cambiará nuestras realidades. Entonces tenemos una confrontación. Necesitamos las Escrituras más que los testimonios. Palabra de Dios o palabra de hombres. Y en la palabra de los hombres la gente habla de sí mismo, pero eso no tiene valor en la presencia de Dios. Pero usted hable de la palabra de Dios y el Espíritu Santo se enciende. ¿Por qué? Porque cuando usted habla de usted habla de cómo la palabra lo afectó a usted como persona, pero no puede reemplazar la misma palabra del Señor. Así que quiero explicarle, Jesús empezó a hablarles. Oh, cómo me gustaría que Jesús nos hable, que se siente una vez más, que camine con nosotros,
que su palabra haga arder nuestro corazón, que nuestra mente se inquiete por su presencia, que nuestra alma desee estar en su presencia, que ya no estamos tranquilos escuchando a los hombres, pero nuestro corazón y nuestra mente estaban turbados. Solo estábamos hablando del acontecer diario de la vida de los hombres. Pero nuestra mirada no tiene que estar en la vida natural de la gente, sino alzad vuestras miradas, el Señor está cerca. Nosotros tenemos que verlo a Él como esperanza. Si se empieza a ver los problemas sociales, las personas, las tendencias, su mirada cambiará, su corazón cambiará. Mas escuchar al Señor es lo que nos dará esta redención de vida eterna. ¿Cuál era el problema? Llegaron a Emaús porque el tiempo se acaba, pues. No era eterno. Ojalá hubiera sido eterno, pero no era eterno. Así que íbamos a entrar a la casa y Jesús hizo como que seguía. Y entonces ni siquiera sabíamos que era Jesús, sino que hizo que seguía y nosotros le dijimos, no, quédate con nosotros. Y digo yo, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios, cuando comienza a obrar, despierta hambre y sed de su palabra. Así que nosotros no queremos que te calles, no te calles, sigue hablando. Porque es el Espíritu de Dios ministrando. Pero cuando no está el Espíritu de Dios y abre el hombre, la gente dice, que termine rápido, que termine, ya nos aburrió, echémoslo fuera. ¿Ya? Pero nosotros queremos al Espíritu de Dios. Oh Espíritu de Dios, háblanos. Habla nuestra mente, rompe nuestras cadenas, haz tu palabra real en nosotros, danos comprensión de lo que tú quieres hacer. Y entonces le dijimos, mira, quédate con nosotros, por favor, quédate con nosotros. Un llamado que deberíamos tener en el ministerio perfectamente. Señor, no queremos hacer nada si tú no estás. Por favor, quédate con nosotros. Oh, mucha gente se ha apartado del Señor y ha seguido ministerios propios. Ojalá que el Señor nos haga recapacitar para volver a Él. Pero se quedó con nosotros. Y miren, si hay algo espectacular en esto, es que no era solo la palabra, se sentó a comer con nosotros. Esto es algo extraordinario. Nos acompañó, caminó con nosotros y ahora come con nosotros. Algunos se olvidan de esto. Estábamos en una conferencia en Colonia, fue eso. Y hermanos, habían muchos ministros buenos para tomar. Y hablábamos de la presencia del Señor y el otro estaban preocupados del año de la cosecha y si era de primera fuente esto o era segunda por la calidad del vino. ¡Qué vergüenza! En vez de buscar al Señor, nuestras mentes a veces están rodeadas de carnalidad y estamos más pendientes del quehacer que de estar en su presencia. Y aquí es donde está la crisis. Cuando empezó él a orar, y aquí hay un problema doctrinal, fíjense. En la casa de un judío, el que parte el alimento es el mayor. Él parte el pan, ora y lo entrega a los demás. Sin embargo, Jesús era un forastero que no conocían ni su nombre, pero estábamos todos nosotros asombrados como nos hablaba. Y sí, era el maestro, era el dueño de la palabra, por él se hicieron todas las cosas. Él escribió las escrituras, nos las podía relatar como él quería. Estábamos entendiendo lo que no entendíamos, porque estábamos mirándonos a nosotros mismos. Pero aquí dice que Jesús fue que oró y partió el alimento y lo partió y lo compartió. Podía haber sido Cleófas o no sé quién estaría en la casa, en qué casa estaban. Pero Jesús tomó la iniciativa y hay que darle gracias a Dios, porque a veces nosotros queremos ocupar el lugar de Jesús y solo somos sus oyentes. Y Jesús tomó el pan, como tantas veces lo había hecho. Así que, como ellos habían participado de estas experiencias con Cristo, nosotros por primera vez entendimos. ¡Pac! Algo pasó, se rompió en nuestra mente la turbación y empezamos a ver al Cristo resucitado.
Y cuando nos dimos cuenta que era Él se fue. Desapareció. No es como nosotros que nos gustaría quedarnos para sacar un poco de provecho. Pero no era así. Ojalá que nunca sea así. Jesús sabía cuándo retirarse. La tarea era sacarlos del encierro, sacarlos de esa crisis de fe y poner en ellos esta experiencia de vida que no da el hombre, sino que la trae el mismo Espíritu de Dios sobre nosotros. Porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que nosotros empezamos a conversar, Cleofas, oye, ¿no era esta su palabra y que ardía en nuestros corazones mientras nos la relataba? Y Cleofas decía lo mismo. Sí, a mí también me pasaba lo mismo. Mientras él hablaba, vibraba mi mente, mi corazón, todo me hacía sentido, empecé a comprender. Lo que entendí es que yo estaba pensando en mi dolor, y mi dolor era natural, porque mi líder se estaba muriendo, lo habían sacado, pero no había pensado en el dolor de él. El dolor de él era el centro de la actividad y no el mío. El mío era chiquitito en relación a él. Yo estaba pensando en mí, en mi ego. Él estaba pensando en el mundo. Yo estaba pensando que la tristeza que tenía por la muerte, y él estaba dándole gracias a Dios que por su muerte muchos creerían en su nombre. ¿Ya? Así que en vez de mirarme a sí mismo en mi dolor, tenía que haber visto al Mesías que estaba dando cumplimiento a las Escrituras. Así que no es tan importante que tú sufras, sino que tu sufrimiento te acerca a Cristo cuando tú miras con los ojos del Señor y comprendes las Escrituras. Así que el Señor hizo algo particular, cambió la tristeza en gozo. El corazón cambió. Recuerdan que al principio cuando se iba, le pedimos que se quedara, porque el camino de noche podía ser peligroso, los ladrones se llenaban en esos lugares, en esos parajes de soledad. El camino para allá hay mucho desierto, ¿ya? Y la población es chiquitita, ¿no? Actualmente todavía existe un lugar llamado, tiene otro nombre, pero era Emaús en la antigüedad. Y, oiga, era un camino de tierra, en aquel entonces no habían pavimentos. Entonces quiero decirle, sin embargo, ellos cambiaron el temor que tenían. No te vayas porque puede ser que te asalten, quédate con nosotros, es peligroso. Pero ahora, cuando Cristo se va, tomamos la decisión de volver inmediatamente. No nos importó el frío de la noche, ni los ladrones en el camino. Tampoco nos importó la distancia que había que hacer. Lo único que queríamos era llegar a donde estaban los discípulos para contarles que habíamos visto al Cristo resucitado. Así que volvimos, ¿ya? Y cuando llegamos, escuchamos a los mismos apóstoles que habían estado escondidos diciendo, es cierto, ha resucitado, Jesús se apareció a Simón. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de decirle cómo Él había caminado con nosotros en el camino y cómo nos habló de las Escrituras y la forma como nuestro corazón fue enardecido por la presencia de su Espíritu Santo y cómo nuestra mente cambió y cómo el miedo que teníamos desapareció y ahora teníamos el denuedo del Espíritu para levantarnos y predicar el Evangelio con autoridad. De modo que no podíamos dejar esto al azar, teníamos que comunicarlo. Por eso hemos venido ante ustedes a declararle, Jesucristo ha resucitado, no está muerto, Él vive. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, te damos gracias porque tú de muchas maneras nos hablas. No somos nosotros el centro, sino tú, Señor. No es nuestro dolor, sino tu dolor en nosotros. Tu palabra hace realidad en nosotros la fe, la cual es puesta a prueba para demostrar que es verdadero nuestra relación y nuestro convencimiento en tu presencia.
que no son las muchas palabras, sino tu palabra entre nosotros, que es tu presencia la que ha cambiado la realidad de nosotros, y no son nuestros cultos, ni nuestras alabanzas, ni nuestras manos levantadas. Eres tú, Señor, vivo entre nosotros, que cambia nuestra mente, que cambia nuestro corazón, que quita las dolencias, que renuevas nuestra fuerza, que nos haces ver al Cristo resucitado, y entre nosotros trae vida, Señor, a tu pueblo, y avivamiento, Señor, que necesitamos en este tiempo. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga grandemente. Tengo un anuncio para después. ¿Sí? Ya, bueno. Con el permiso de la directiva, yo quiero invitarles a algo a todos. Vamos a comenzar un programa que se va a llamar Superación Ministerial. Es para la televisión, por Enlace TV. Le hemos puesto este nombre después de un gran tiempo de deliberación con algunas autoridades, para no repetir ninguno de los bosquejos que existentes. Superación Ministerial es un programa de educación al ministerio. La idea es presentarlo en 3 bloques. En el primer bloque se va a presentar el tema que se va a desarrollar. En el segundo tema va a venir el desarrollo de investigación al respecto. Y en el tercer bloque vamos a presentar la conclusión y la literatura que acompaña la investigación que se ha hecho. Y esta literatura va a estar respaldada por Cruzada de Literatura Cristiana. Si ustedes quieren adquirir después el material, ustedes pueden ir a la Cruzada de Literatura Cristiana y comprar los libros que corresponden al tema, y las grabaciones las pueden bajar en cualquier momento, no hay problema. Pero esto implicaría de que Cruzada de Literatura Cristiana está dispuesta para apoyar este programa de educación y formación al ministerio. Superación Ministerial se llama, ¿ya? Y entonces va a ser aproximadamente para septiembre o quizás la primera semana de octubre ya va a empezar a salir visible para ustedes, y durante este tiempo vamos a ir haciendo breves grabaciones. En algunos puntos vamos a invitar personas para que ustedes conozcan doctores de distintas instituciones, y también para bajar profesores de seminarios para traer los temas y bajarlos a luz pública a la gente, porque hay mucha agua que corre que nadie ve, ¿ya? Como las aguas subterráneas, ¿ya? Así que queremos sacarlo a la luz, mostrarlas. Y este es un programa de educación. Si usted quisiera apoyarnos, ya queremos invitarle el día sábado 19 de este mes. Vamos a hacer un primer intentón de grabar algo, y esto lo vamos a hacer aquí en Ramón Cruz. Le voy a mandar el WhatsApp al pastor Manuel para que él lo comparta con ustedes. Vamos a tener una entrevista con 3 doctores, ¿ya? Y yo les invito para que sean el público del lugar. Vamos a grabar esa conversación, y esto es en Ramón Cruz, en Ñuñoa, 648, ¿ya? Es una iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, que nos han prestado el templo para que se haga esta grabación. Y yo les invito para que podamos estar, como hay que entrar, inscribirse, llegue a las 6 de la tarde, la reunión comienza exacto a las 7, ¿ya? Porque como hay que hacer 3 bloques, entre bloque y bloque cada vez va a haber un break. Hay otro bloque, para que las cámaras y la gente que está se ordene. Y por favor, vaya con libertad. ¿Y esto está para quién? Para pastores y líderes. Así que usted puede venir, es gratis para usted y para sus líderes también, ¿ya? No necesitamos más que su presencia. Y lo otro, que queremos que esto se proyecte a través del tiempo. Que no solo sea un evento local, sino que esto baje a favor de la iglesia en general. No tiene camisetas, ¿ya? Esto no es de una institución, esto es interdenominacional, por eso estamos en Depaín. ¿Ah? Ok. Gracias.
Gracias, pastor. Que el Señor les bendiga, una hermosa enseñanza, así que Dios sea bendiciendo. Queremos recordarles de nuevamente, como todos los lunes lo hacemos, recuerde, mañana miércoles a las 10 de la mañana tenemos, no, pasado mañana, ¿verdad? Que estamos lunes, estoy adelantado. El miércoles a las 10 de la mañana, recuerde, Enlace BPB 15.1, un programa donde Depaín ahí está participando. Recuerde que es una bendición de Dios en la cual ha bendecido a Depaín, así que no se pierde, y no solamente para ustedes, sino que también para que comparta con los hermanos de la iglesia, para que vean este canal, donde está siendo bendecido para bendecir.